nacional que les he mencionado, un estado supranacional porque regula a otros estados, es decir, no está sobre los estados en el sentido de imponerse en términos formales, ¿verdad? Se supone que hay autonomía, libertad de cada estado integrante de la Unión Europea, pero también hay una relación de poder y de injerencia directa, sobre todo en asuntos muy complejos como el que está pasando ahorita en la Franja de Gaza y con Israel, ¿verdad? Y lo que nos ha evidenciado tanto la parte, el posicionamiento político, ideológico y militar de la Unión Europea en este contexto, como las posiciones de Europa como continente, como estados individuales, ¿verdad? Y lo que ha significado en términos de esta crisis humanitaria terrible que se está atravesando y que tiene una clara intencionalidad y respaldo de los países occidentales en destruir totalmente a Palestina como un actor político internacional, pero también es prácticamente un genocidio lo que se está viviendo hoy, ¿verdad? Lamentablemente la Unión Europea, incluso no como Unión Europea, pero sí como Estados, y no como Estados, digamos, abiertamente, ha roto, digamos, esta forma de los tratados internacionales en torno a la guerra, incluso apoyando militar y financieramente a la situación que está pasando ahorita en Israel. Y es sumamente complejo y devastadora, ¿verdad? Sobre todo el ver la incapacidad diplomática, política, el fracaso, pero también el abuso de autoridad y prepotencia de estados como el Estado de Israel y como el Estado de Estados Unidos, que al final, en el fondo, esto atraviesa por otras cosas mucho más profundas, ¿verdad? Quizá nos da tiempo un poquito para analizar esta cuestión al finalizar esta parte de la Unión Europea y América Latina, pero que de una u otra forma pasa soslayando las relaciones de poder entre la Unión Europea y sus contrapartes, y en el presente, esta situación, esta relación de la Unión Europea con América Latina transita también por una competencia con China y con Estados Unidos, ¿verdad? En ciertos aspectos, ¿verdad? No siempre van a ser aliados subsumidos al poder estadounidense. Hay cuestiones de tensión también y cuestiones, digamos, de intereses propios del bloque regional, como también de cada estado y del estado que pueda prevalecer, que en algún momento ha sido Alemania como uno de los actores más sólidos económicamente en los últimos años y que ha tenido también la capacidad de imponerse incluso dentro de la Unión Europea con ciertos aspectos, como el caso del gas natural, ¿verdad? Antes de la guerra en Ucrania, la presión que recibió Alemania por parte de toda la Unión Europea de no firmar un acuerdo de construcción de gasoducto con Rusia, fue terrible. Y Alemania les dijo, miren, ustedes podemos ser muy buen grupo, ¿verdad?, de Unión Europea, pero primero está mi sentido de Estado-nación. Y yo voy a firmar, dijo Angela Merkel, los acuerdos que sean necesarios para no dejar sin gas natural para el invierno a la ciudadanía alemana. Y eso me importa muy poco que Estados Unidos y la Unión Europea presionen queriendo que no firmemos ese acuerdo, sabiendo que es vital para nosotros en el país. Y claro que es vital para ella y su partido en términos de votos a largo plazo, ¿verdad? Eso en aquel momento, hace unos años. Y después viene toda esta reversión, digamos, de posiciones frente a esto, incluso participando en la guerra, dándole armamento a Ucrania y emitiendo sanciones, tanto como bloque regional como Estado a Rusia. Entonces, vamos a retomar lo que veníamos trabajando en esa presentación. Habíamos hablado precisamente de las formas en que se relaciona la Unión Europea. Habíamos hablado un poco de estas agendas de reuniones promoviendo el multilateralismo,
¿verdad? Cómo se habían, digamos, juntado ciertos países y bloques regionales con la Unión Europea a partir de temas que son fundamentales como el protocolo de Kioto, que era con el tema ambiental, ¿verdad? La no contaminación, etcétera, pero también los temas del Tribunal Penal Internacional, que es una cosa muy sensible y algo que también ha tenido sus sesgos en términos de aplicación, ¿verdad? No se aplica igual para todos los estados. El otro punto que les hablaba era los acuerdos de asociación económica, que con eso vamos a cerrar la parte de hoy de América Latina y Europa, que fue lo que ellos al final pretendían, un acuerdo de asociación económica que tenía en el fondo un tema político también, de disputa de ciertos espacios de poder con ciertos actores internacionales. La relación de estos acuerdos de libre comercio con América Latina y los programas europeos, sobre todo para el, el aspecto del libre comercio, ¿verdad? Pero programas que son regionales enfocados en el fomento de toda esta relación Estado, sociedad, sector privado, ¿verdad? O sea, ellos no quitan al sector privado, siempre lo van a poner ahí como un actor fundamental, y a la sociedad organizada, la sociedad civil, dentro de los marcos del liberalismo político, ¿verdad? Eso es lo que plantean. Entonces, ¿qué era lo que pretendían con América Latina? Bueno, una estrategia de una asociación reforzada entre ambas regiones, entendida esta, ¿verdad?, como la búsqueda de una cohesión social medioambiental, acuerdos de asociación y comercio, ¿verdad?, inversión sobre todo de Europa en América Latina, y por supuesto lo que es vital para ellos es el tema de la reproducción académica universitaria como un momento de impacto en la formación de seres que vayan enfocados a esa lógica de libre comercio y las necesidades de los capitales y los actores económicos internacionales, ¿verdad? Con este tema de la globalización, la supuesta aldea global, todos comunicados, etcétera, etcétera, que es a la larga todavía no real, porque aunque no lo creamos en países como el nuestro, todavía es insuficiente el servicio, por ejemplo, de Internet. No todas las personas tenemos las mismas capacidades y condiciones para poder acceder a un servicio de calidad de Internet, por ejemplo. Y por otro lado, el tema de la calidad universitaria, sobre todo desde las reformas que se hicieron del modelo universitario internacional. Estoy hablando de cuando, por ejemplo, todos estos aspectos de las reformas universitarias que se dieron para darles ese enfoque neoliberal de privatización y que incluso no solamente afectó a la universidad estatal o a las universidades estatales, sino también afectó a los sectores, digamos, de educación media. Es interesante porque estos sectores de educación media también se vieron no solo afectados por las políticas neoliberales, sino también las reformas educativas que tienen que ver con privatización, pero también cambiar esos aspectos que se han venido gestando en la educación, que si alguien es docente de ustedes acá se habrá dado cuenta del cambio de pasar de objetivos a competencias y cómo esto tiene también un trasfondo ideológico importante y que de una u otra forma ha afectado en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero también en el sentido de las universidades. Entonces esto, digamos, toda esta panacea ofrecida por la Unión Europea en términos de vínculos comerciales, de inversión y demás, obviamente van a seguir favoreciendo no solamente a los estados en su injerencia política, sino también a los actores y capitales que tienen esta capacidad de inversión. Ahora, lo interesante es entender, por ejemplo, ¿qué beneficio puede haber en una relación comercial entre, por ejemplo, actores de la Unión Europea con actores económicos de América Latina, que no son
grandes empresarios, sino que pues les permite tener cierto intercambio comercial, pero la cantidad de relación de exportación y de importación no va a ser equilibrada. En el caso, digamos, de la Unión Europea, su segundo socio más importante y donde hay mayor inversión es América Latina, ¿verdad? Normalmente este dato posiblemente bajó un poquito este año, dadas las circunstancias de ciertos países de la región latinoamericana y de las crisis políticas que se han atravesado. Pero, por ejemplo, Francia, el Reino Unido e Italia, Alemania, Países Bajos, son de los que más inversión han tenido digamos, en América Latina, en rubros más dispersos, ¿verdad? Que tienen que ver con ciertos aspectos de industria y algunos industria farmacéutica incluso. En el caso de Portugal y España, España sobre todo es el que mayor presencia ha tenido en América Latina. Cuando en el año 2001 se dio la crisis de lo que se le llamó el corralito en Argentina, me recuerdo que en ese momento creo que estaba de presidente Aznar y sale diciendo en las noticias que ellos son respetuosos de lo que pase dentro del país y que el país tendrá que resolver sus problemas, pero hace una advertencia y dice, solo no toquen a las empresas españolas, ¿verdad? Y hace una advertencia, guión amenaza, en términos de no perjudicar sus capitales. Es decir, hay una narrativa muy interesante ahí de imposición por alguna parte, pero también de miedo a perder la capacidad de inversión que se tenía en América Latina, especialmente en Argentina, y que eso pudiera generar un efecto de crisis. Luego vendrían los tratados de libre comercio, y por el otro lado es impresionante la cantidad de dinero en millones de euros que se han, digamos, invertido en América Latina. Ahora, hay que analizar y desglosar también el tema de la inversión, ¿verdad? Porque, digamos, la inversión por parte de los estados europeos en la Unión Europea, ¿verdad? En apoyo a los estados latinoamericanos. ¿Qué tanto eso ha beneficiado y qué tanto lo que ha hecho es quitarle al Estado su responsabilidad de asumir los procesos reales que le corresponde dependiendo de las características de su Estado? Ahora, no es lo mismo hablar del Estado mexicano que del Estado guatemalteco o del Estado hondureño, ¿verdad? Sobre todo con la reflexión que nos hacía Haas la otra noche en torno digamos, al debilitamiento del Estado desde una perspectiva histórica estructural. Y por el otro lado, es esa cantidad de dinero sumada a cómo el Banco Europeo de Inversiones ha destinado entre el 2000 a 2007, que ese es un dato, un primer dato, 2.480 millones de euros, pero eso después del 2007 se redujo. Tuvo impacto a partir de la crisis española, la crisis que se dio allá no solamente por el tema financiero, sino también la crisis política que empezó a vivir España y que no ha parado y que ha ido en picada cada vez de forma más profunda y aguda. Y que interesantemente, cuando los países están en esas crisis, votan más a la derecha. Es interesante porque miren el poder que tiene ahorita el Vox, lo que ha tenido el Partido Popular, y siguen haciendo, digamos, decisiones incongruentes con la realidad española y la participación en el escenario internacional a nivel militar y político, y se sigue profundizando la crisis, ¿verdad? Ahora, estas cooperaciones regionales y bilaterales que han tenido, porque no, digamos, estamos hablando en términos globales de lo que el Banco Europeo de Inversiones hace en América Latina, ¿verdad? Después volvió a subir, ya entrada esta década, digamos que la década anterior, del 2010 al 2020, y ahorita ha disminuido un poco en lo que va de este periodo de la década del 20 al 30, del siglo XXI. Y esto, digamos, ha sido sobre todo viabilizado a través de esa cooperación a gobierno, a organizaciones de sociedad civil y lo que se llama el partenariado o las instituciones, ¿verdad? Directamente a instituciones. No necesariamente solo estatales, sino incluso privadas, ¿verdad?
pero con ciertas características también. En el caso de la relación con América del Sur, por ejemplo, estos países que han integrado el Mercosur, digamos, su relación ha sido en la búsqueda de comercio también, pero también hay que acotar que la Unión Europea en algún momento se porta como un actor que, si bien va de este tema del soft power, como en algún momento hablamos, de este poder blando, también hace presión política, ¿verdad? Y el Mercosur, de alguna manera, ellos lo veían como una herramienta importante regional que pudiera mantener no solamente sus aspectos comerciales, sino también cierta estabilidad política en beneficio de la Unión Europea, ¿verdad? Sobre todo cuando se dan los momentos más álgidos de las crisis en Venezuela. Hablo de las crisis en Venezuela cuando todavía no se habían establecido ciertos acuerdos comerciales, como por ejemplo el golpe de Estado que da Hugo Chávez Frías en 1998, y luego cuando gana las elecciones y en el 2002 le dan hacen un intento de golpe de Estado, luego lo que viene hasta su muerte, que es creo que en el 2013, si mal no recuerdo, y después de eso que asume Maduro y entra Venezuela en una crisis muy profunda económica, que hasta hace 2 años empezó a recuperarse. Y que si ustedes, a pesar de la campaña ideologizada que hay en medio sobre Venezuela en muchos sentidos, no estoy diciendo que defendiendo a Maduro, a él como persona, nada más, sino entendiendo la relación de Maduro con una crisis y una coyuntura tanto interna como externa, sobre todo en las presiones que ejercen países como Estados Unidos, incluso desatando el que fue guardaespaldas de Trump, un intento de agresión militar entrando por las costas del Caribe, apoyada por paramilitares de Colombia, y bueno, todo esto que se ha montado con tal de destruir, digamos, el proceso revolucionario de Venezuela. Ahora, esa campaña ideológica que solo ve las fallas del gobierno venezolano, pero no habla nunca de la coyuntura internacional y de las relaciones geopolíticas. Ese es el gran error que comete la derecha siempre, y obviamente lo hace intencionadamente, porque lo que no le interesa es explicar también qué rol juegan ellos. Por eso en algún momento les compartí el enlace de este documental de La Revolución no será transmitida, porque precisamente ahí se explica cómo es que actúan estos operadores políticos dentro y desde fuera de cualquier estado, en el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Lo que quiero decir, compañeras, compañeros, es que más allá de defender una postura ideológica o afín a determinado régimen, lo que hay que entender es entender qué actores son los que están dentro y fuera y qué papel están jugando en determinadas coyunturas. Entonces, todo el flujo migratorio venezolano, que lo podemos ver aquí en las calles de Guatemala, ¿verdad? Sobre todo cerca de la Casa del Migrante, en la zona 1, transita mucha gente que ha salido de Venezuela. Y no solo acá, vean la situación de migrantes en Chile y todo el odio, la xenofobia de los chilenos de esa región con los ciudadanos venezolanos que están, digamos, que salieron de Venezuela. Pero también no se habla de la gente que ha regresado y de los programas que se implementaron después de su regreso. Hay varias cosas que hay que hilarlas más detenidamente y fino, ¿verdad? Porque si bien Venezuela atravesó y todavía tiene secuelas de algunas repercusiones de las crisis más cruentas económicas, también no fueron solo problemas internos de Venezuela, sino la crisis política, que es bien interesante, y lo voy a relacionar con algo que pasó cuando Guaidó, que hasta memes lo han hecho de cómo se ha autoproclamado presidente, ¿verdad? Y ya en los memes ya dicen, bueno, ahora se va a proclamar presidente de Ucrania o de Guatemala o de estas cosas. Pero eso es interesante porque es una contradicción política y del derecho internacional la que hacen, por ejemplo, la Unión Europea. Cuando Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela, la Unión Europea y Estados Unidos lo reconocen, habiendo perdido las elecciones, ¿verdad? Y le dan reconocimiento de presidente y lo reciben como presidente y hacen toda una parafernalia que no es legal en términos institucionales, ¿verdad?
Y resulta que después de toda esa pompa que le dieron para convertirlo en un interlocutor político para ellos legítimo en términos de la crisis que se daba en Venezuela, resulta que la oposición, fragmentada, dividida, no le da el respaldo y él se queda solito prácticamente y hasta que se diluye toda su presencia y su supuesto poder, que era más mediático y construido desde actores como la Unión Europea. Pero lo más interesante de todo es que Gran Bretaña retiene dinero en oro de Venezuela, lo roba prácticamente y se va a una corte internacional para que Venezuela reclame ese oro que le pertenece al gobierno venezolano. Todo esto, digamos, todas estas cosas que pasan fuera también repercuten y tienen un impacto en la economía, en lo político interno. Pero después viene y se desbarata todo el proyecto de la oposición que nunca se consolidó y resulta que después, y esto es lo que yo quería hacer énfasis, después de que la Unión Europea y Estados Unidos le dan todo ese reconocimiento internacional mediático a Guaidó, al que reconocen como interlocutor al final para negociar la situación de las crisis en Venezuela es al gobierno de Maduro, no a Guaidó. Entonces, vean la contradicción y lo erróneo, digamos, del manejo de la diplomacia y la política internacional en ese sentido, ¿verdad? Por parte de la Unión Europea. Entonces, lo que evidencia es que obviamente no es una cuestión totalmente de respeto a la democracia y a la autonomía y autodeterminación de los estados, sino el rol de los intereses que están en juego, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Venezuela? Pues claro, es el cuarto país con las reservas de petróleo más grandes del planeta, ¿verdad? Entonces, que no les sorprenda que todo lo que está pasando actualmente es una reconfiguración de este orden internacional a partir también del tema de recursos, ¿verdad? Lo de Israel también tiene que ver en cierto sentido con esto, ¿verdad? Ahora, esta relación, digamos, entre bloques regionales también se da con estados y sobre todo cuando eran estados con capacidad política, económica y tecnológica. El caso de Brasil, que se había insertado en los BRICS y era reconocido por su desarrollo científico, aeroespacial, militar, tecnológico, de medicina, aún con todas las contradicciones que tenía dentro del modelo económico productivo y la tenencia de la tierra y todo lo que históricamente desató, digamos, crisis no solo en el Amazonas, sino también con los movimientos sociales como el movimiento de los sin tierra, ¿verdad? Por el tema de la tenencia agraria. Y por el otro lado, está también la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Y esa relación con la Unión Europea que viene desde los años 80, pero aquí es el tema fundamental, la cuestión de las drogas, ¿verdad? Especialmente de la cocaína. ¿Por qué? Porque países productores como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y también Venezuela, ¿verdad? Empiezan a ser prácticamente condicionados y restringidos en ciertos aspectos. No solo a nivel de Estado, sino también a nivel de ciudadanía. Por ejemplo, me ha tocado ver en algún momento en un aeropuerto el bajar de un avión y que a todos los colombianos los saquen de la fila para que los lleven a un registro especializado. Es una cosa denigrante, ¿verdad? Porque prácticamente no se respeta la ciudadanía, esa construcción burguesa, democrática de ciudadanía, ¿verdad? Y que toda persona que venga de vuelos de Colombia tiene que ser registrada, por ejemplo. Ahora, el otro punto que es importante es una región que no había tenido, por lo menos no era tan visible para la Unión Europea en términos de intereses tan grandes, era Centroamérica. Y en el caso de la región empiezan en el año 84, sobre todo cuando ven la necesidad, digamos, de tener un poco de presencia, sobre todo con el tema de los procesos de paz, porque obviamente están viendo a largo plazo el papel que pueden jugar como en ese momento, no como una Unión Europea consolidada, porque apenas si se acaba de insertar España, por ejemplo, después se inserta Grecia, y es decir, todavía no había crecido exponencialmente como va a ser a final del siglo XX la Unión Europea. Entonces,
pero van, digamos, buscando ya desde los años 80, ¿verdad? Recuérdense ustedes que los 80 a los 90 es la transición para todo este cambio en el régimen neoliberal, sobre todo de privatización que fuimos viendo al inicio del curso, ¿verdad? Y luego, el actor importantísimo para ellos, el segundo más importante en términos de intercambio comercial a nivel mundial es México, ¿verdad? Más allá digamos, hablando de estados, ¿verdad? Yo les decía hace rato de América Latina, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de estados. Y entonces, ese acuerdo de asociación económica, también que se hace a finales del siglo XX, implica no solo aspectos económicos, sino políticos y de cooperación. Ya se recuerdan que al inicio empezaba yo definiendo el tema de cooperación, ¿verdad? Que tiene que ver no solamente con relaciones comerciales, sino de intercambio cultural, científico e incluso militar. No sé si vieron la polémica que se desató para el aniversario de la independencia mexicana, que participaron tropas de China y de Rusia. Y entonces todo el mundo hizo escándalo porque eran los rusos que estaban invadiendo Ucrania y que cómo era posible que un ejército extranjero pasara desfilando en el aniversario de independencia de México. Pues todos los años lo hacen y también invitan a Japón, invitan a Estados Unidos, invitan a todos los países para que acompañen en el desfile militar. Pero estas cosas tienen que ver con estos acuerdos de cooperación. Es decir, por ejemplo, ahorita están haciendo ejercicios militares que tienen hasta 2028 Estados Unidos con Brasil en territorio brasileño, por ejemplo. Y cualquiera diría, es que el gobierno de Lula da Silva es socialista o es de izquierda, ¿por qué te quedan tropas? Porque hay un acuerdo entre estados, ¿verdad? Que no lo firmó él, pero lo tiene que cumplir. Y obviamente tendrán que valorar si eso es pertinente o no, romperlo. Era como lo que decía Haas, ¿verdad? Con Honduras. ¿Por qué existe todavía una base militar a 15 minutos de su casa? Una base militar estadounidense. Entonces es más complejo de lo que nosotros podemos identificar a simple vista o en términos simplemente ideológicos, ¿verdad? Y por el otro lado, países que han sido vistos como el desarrollo, como todo esto, digamos, lo más relevante se podría decir, de América Latina en términos de progreso económico. ¿Por qué? Porque Chile fue construido como el país que tenía el mayor índice de crecimiento económico sustentado en la minería, ¿verdad? Que no es cosa menor en términos de lo que eso tiene un impacto a nivel de vidas y de ambiente. Sin embargo, Chile evidenció con las dos crisis que ha tenido últimamente que tampoco ha sido la potencia económica que se hablaba tanto. O sea, por ejemplo, Dionisio Gutiérrez en sus programas que tenía antes Libre Encuentro y ahora Razón de Estado, un concepto precisamente propio del periodo que menciona Corigliano sobre cómo surge el Estado moderno, de ese sentido liberal, ¿verdad? Hace que Chile se ha visto como la panacea de América Latina y siempre ponía de ejemplo en sus programas a Chile, pero lo que nunca ven los liberales y los neoliberales es la relación entre política y Estado y economía. Entonces quieren abordar todo separado, fragmentarlo, ¿verdad? Y no darle la relación que tienen estrecha y al final están profundamente vinculados. Sin embargo, antes de que Chile entrara en esa crisis, la Unión Europea hace un acuerdo con Chile, ¿verdad? En la misma sintonía que lo hace con México, solo que obviamente aquí había un interés mayor, o sea, un Estado constituido a partir, digamos, de salir de una dictadura, pero que tiene resabios de esta y que se considera un país de los más liberales, aunque con tendencia socialdemócrata en cierto sentido, como lo expresaba su presidenta Bachelet, pero digamos, cuando se ven posiciones más pertinentes y necesarias en el escenario internacional, muy poco impacta, digamos, las posturas políticas de estos actores. Y
estos aspectos también de alguna manera impactan, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué le sirve a la Unión Europea de Chile, por ejemplo? Tiene una alta cantidad de trabajo minero, pero también tiene, digamos, ese interés de inversiones extranjeras que pueden facilitar a inversores de la Unión Europea. Ahora, programas regionales para América Latina en general, ¿verdad? Que tienen que ver con formación académica, todo lo que va con el tema de educación superior, políticas urbanas enfocadas en temas de desarrollo, digamos, urbano, que tiene que ver con servicios, con infraestructura, y lo que van a implementar desde principios del siglo XXI es el tema de las famosas TIC, ¿verdad? Las tecnologías de información y todo esto que va a acelerar, digamos, estas relaciones económicas, pero también profesionales, académicas de los estados. Se supone que la ayuda de la Unión Europea ayuda a reducir las desigualdades. Yo no veo en muchos de los países que eso haya tenido un impacto grande, real. Quizá haya sostenido ciertas cuestiones por los proyectos de apoyo, pero que quitan, digamos, la lógica del impacto del Estado y su responsabilidad, ¿verdad? Programas para beneficiar a pequeña y mediana empresa, pero que no tienen constancia o duración, sino que están un tiempo y dependiendo de la dinámica y la lógica y la coyuntura, se distancian, suspenden los programas y ya no hay un seguimiento. Entonces y otra cosa, eso atendiendo también al crecimiento sociodemográfico de los países que se supone están recibiendo la ayuda, ¿verdad? Luego está el tema de los observatorios famosos que tienen que ver para las relaciones entre estados, ¿verdad? Y los acuerdos comerciales, en el caso de la región centroamericana, que empiezan a plantearse desde el año 2007 para el 2010 y que a partir del 2010 ya se hace un trabajo mucho más intenso que lleva 2 años para que se firme ese acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea. ¿Qué es lo que plantea de alternativa la Unión Europea como atractivo para los países latinoamericanos? Primero que todo, es que existe la Organización Mundial del Comercio, pero para la Unión Europea es una instancia muy lenta que no resuelve los temas económicos y entonces los acuerdos comerciales entre el bloque regional europeo permite una liberalización económica, permite que fluyan también acuerdos bilaterales y sobre todo el interés es también cómo relacionar las políticas agrícolas como un eje comercial que atraviese Europa, Estados Unidos y Asia en particular, precisamente porque van de la mano cambios políticos dentro de Asia, pero también aumento de producción y de consumo a nivel global, ¿verdad? Ellos crean lo que se conoce como el sistema de preferencias generalizadas, el PED, ¿verdad? Que eso permite también darle facilidades arancelarias a producción tanto de manufactura o semimanufactura. La idea del libre comercio está ahí. Lo que sucede es que tampoco son aplicables en su totalidad porque en países como el nuestro, por ejemplo, donde las élites todavía manejan un concepto de economía arcaico, ¿verdad? Según las relaciones, incluso los mismos teóricos del liberalismo y del neoliberalismo, ¿verdad? Son élites que siguen convirtiéndose en casi feudales en muchos aspectos, ¿verdad? Y por el otro lado, cómo plantean el eterno, digamos, discurso de la narración entre drogas, derechos humanos, ambiente, la famosa palabra gobernanza que es propia de este siglo, que fue un concepto ya, digamos, replanteado y resignificado para hablar de estabilidad de los gobiernos en determinadas regiones. Y por el otro lado, el tema de las relaciones laborales. Contradictorio porque incluso hay países de Europa donde pues las relaciones laborales, a pesar de que hay normas y hay sindicatos fuertes,
Siempre hay grietas, fisuras que no permiten que estas relaciones laborales sean adecuadas en torno a los derechos logrados durante todo el final del siglo XIX y el siglo XX por los movimientos sociales. Y por el otro lado, este régimen especial llamado Iniciativa EVA, que es la exención total de aranceles a todos los países menos adelantados, que sí, digamos, funciona como un incentivo, pero ¿qué es lo que realmente puede llegar a vender un país menos favorecido en términos de desarrollo histórico, con una potencia que tiene amplios mercados y una producción industrializada enorme en lo agrícola y digamos, en lo industrial propio, ¿verdad? No digamos en el tema de servicios y lo que tiene que ver con la cuestión financiera. Entre digamos, los datos de las importaciones que la Unión Europea realizó con Centroamérica, estamos hablando de los años, el primer dato de 1995 a 2007, digamos, se nota que hay una diferencia de 1.845 a 4.312 y las exportaciones, es decir, no, hay una distancia larga en esos datos, ¿verdad? Aumentaron después de 2007, a pesar de la crisis, en algunos casos, no en todos. No se puede generalizar de toda América Latina, ¿verdad? Porque algunos países, por ejemplo, el caso de Argentina tuvo mayor crecimiento de exportación, ¿verdad? Es quizá el país que más estabilidad ha tenido en crecimiento de exportación a nivel latinoamericano. No es lo mismo para el caso de Venezuela, no es lo mismo incluso para Colombia, que había sostenido, digamos, rangos importantes de exportación, sobre todo de café, y cómo también cuando se empiezan a dar diversificaciones de productos a nivel internacional que disminuyen la compra a países que han sido habitualmente productores, como el caso de Vietnam, en el caso del café, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, este tema de las, digamos, de cómo la Unión Europea se convierte en un socio comercial y lo que ve uno en el caso de América Latina es que al final, pues, tienen mayor porcentaje de exportaciones y menor porcentaje de importaciones, ¿verdad? Al final es así, es economía mucho más grande, con un modelo más organizado y donde no porque no exista, pero digamos la corrupción está más afincada en países con problemas estructurales históricos. Por el otro lado, la diversificación productiva de Centroamérica no tiene, digamos, en relación a Estados Unidos y la Unión Europea, la misma, el mismo diálogo o capacidad de relación, ¿verdad? Estados Unidos es proteccionista, sin embargo, la Unión Europea trata de flexibilizar, pero no en todos los rubros, ¿verdad? Y en el tema agrícola es donde hay todavía algunas cuestiones, sobre todo porque el tipo de producción agrícola que se está haciendo, ¿verdad? Esencialmente con los cambios que ha habido a partir de incluso hasta las privatizaciones de semillas, ¿verdad? Bueno, ya sabrán ustedes de un montón de cosas que tienen que ver con cómo se patentan y se le quitan el origen criollo a semillas para que los campesinos que las cultivaban ya no las puedan cultivar, sino que las compren a empresas europeas que producen las semillas y que se afincan en países específicos para vender esas semillas y ya prácticamente patentar. Y son semillas que cuando nace la fruta ya no la puede utilizar o ya no tienen semilla o ya no puede utilizar las semillas porque no sirven para sembrar. Y eso implica también incluso en el tipo de alimentos que se consumen, ¿verdad? O sea, esas manzanas tan perfectas que pueden pasar cuántos días sin dañarse, o naranjas, o todas esas frutas brillosas, aparentemente muy bonitas,
pero que ya son transformadas, procesadas y que obviamente tienen otro impacto en términos de la cuestión nutricional, ¿verdad? Cosa que no se analiza y que ya se ve común no solo en supermercados, sino que ahora también en mercados, ¿verdad? Por el otro lado, hay unos acuerdos que se les llama de generaciones, ¿verdad? Que son los de tercera y cuarta generación, que tienen que ver con, precisamente, ojo con esto, el diálogo político. En el fondo no lo ponen de primero, pero les es fundamental que exista la estabilidad política en los estados, en las sociedades, para precisamente este tema de libre comercio y la cooperación entendida desde su órbita. Sobre todo en tema de la relación política con lo comercial, la integración regional, sobre todo países como Qatar, que no parecieran importantes, pero son relevantes, no solo porque haya sido un mundial ahí, sino por todo lo que hay de movimiento de capitales y esas relaciones de inversiones en Europa que tiene Qatar. Y que no solo Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, más allá del fútbol, hay una serie de rubros en los que tienen inversiones inmensas en infraestructura, en alimentos, en medicinas. Es una relación geopolítica bastante compleja e interesante, sobre todo por actores que no evidenciamos normalmente. Y el otro tema es el famoso aspecto del terrorismo, que a partir de las Torres Gemelas eso se convirtió en lo que cambió fundamentalmente la lógica del sentido de seguridad internacional, ¿verdad? Con ello, no solamente está el tema del terrorismo, está el tema de las armas de destrucción masiva, nucleares y demás, cosa por la que invadieron Irak y no encontraron absolutamente nada, pero también el control de la Corte Penal Internacional en asuntos, pues obviamente que refieren a los estados y a las sociedades, ¿verdad? Todos los juicios contra Saddam Hussein, como se hizo desde Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, pero a los líderes occidentales como Bush, padre e hijo, que han intervenido en guerras, la guerra de Irak de 2003 fue obra y gracia de las relaciones de Bush y nunca fue llevado a un tribunal internacional por asesinatos masivos, ¿verdad? ¿Qué intereses tiene la Unión Europea en América Latina? Bueno, por una parte el tema de los agroproductos, transporte, comercio de productos agrícolas, pero también energía, minerales y servicios ambientales. Les comentaba en algún momento una reunión en la que estuve donde precisamente la delegada de este ámbito de la Unión Europea enfatizaba en que para ellos era vital porque nosotros teníamos los pulmones que iban a rescatar al mundo por el tema de la situación ambiental. Es decir, hay un interés no tan genuino, sino de conveniencia. Por otro lado, los intereses expansionistas en términos de comercio, ¿verdad? Esa plusvalía comercial que es tan importante para fortalecer a los capitales financieros, bancos, ¿verdad? Las inversiones, lo que significa también no solo obtener materias primas, tener mercados para vender los productos transformados, sino también todas las utilidades que se saca e incluso hasta la especulación en términos de ciertos rubros. Eso es lo que pasa como con el mercado internacional de los diamantes, ¿verdad? Que explicaba el profesor Chaulón. Ahí hay quienes ponen precios en determinadas cosas y controlan ese movimiento de los productos en función de garantizar su estabilidad en beneficio de los capitales que están invirtiendo en esto. Y por el otro lado, cómo se van abriendo paso en nuevos mercados que no sean absorbidos, como lo que está pasando hoy con China, que les está, digamos, quitando espacios de rubros importantes a nivel de comercio internacional. Y por el otro lado, la seguridad entendida desde, digamos, de la certeza jurídica para la inversión de capital europeo. No quieren migrantes, no quieren, pero tienen narcotráfico, ¿verdad? Es decir, quiénes son los que consumen el tráfico, digamos, los estupefacientes que se generan en países como de América Latina, ¿verdad? O sea,
van para Estados Unidos, van para Europa, ¿verdad? Y no es que no se consuman acá en América Latina, es que el mercado más amplio, que no es solamente la población civil, ¿verdad? Sino que hay toda una red, igual que como la trata de personas y otras cosas, pues también tiene cierto rol de interés hasta que se le pueda permitir o no de determinada manera. Por otro lado, el tema de las armas, que eso es impresionante el negocio en el mundo, ¿verdad? Cómo América Latina se convirtió en un paso de narcotráfico, pero también de venta de armas, de tráfico de personas, y el impacto que eso tiene en las economías, sobre todo donde no hay presencia del Estado o hay un abandono deliberado. ¿Qué países son importantes en términos de riqueza mineral? Bueno, México y Perú le dan el 32% de plata de producción mundial. Esto ha bajado un poco, sobre todo en el caso de México, dadas las decisiones del gobierno de López Obrador, ¿verdad? De no permitir minería. En el caso de Perú es diferente, sin embargo, ha habido también mucha tensión, pero esto, digamos, en el presente se redujo un poco en el caso de México. En el caso de Perú, no. Pero en el caso de Brasil, digamos que tiene un material que es sumamente importante y lo tiene en altas cantidades para el acero y la joyería, digamos, lo explota. Aquí es donde entra el dilema, ¿verdad? De las pugnas actuales entre movimientos sociales con los estados, en términos de el derecho a no ser dañado el territorio, mientras que hay partidos políticos que sí están de acuerdo con que haya la extracción de estos recursos y utilizarlos en función del Estado y del beneficio de lo que implica generar impuestos. Es un debate que sigue y va a seguir latente, sobre todo en coyunturas tan complicadas como la que está pasando ahorita en Centroamérica. Ya vieron ustedes lo de Panamá, ¿verdad? Que mencionaba el compañero Emir. Y sigue la crisis, se ha puesto un poquito más tensa, pero la gente sigue ahí en las calles, ¿verdad? Por el otro lado, Chile como un productor de litio, que eso es fundamental para todos estos aparatitos que usamos hoy, el cobre y el molibdeno, que son minerales que tienen ya tiempo de estarlo extrayendo y que ha sido, digamos, como no solamente el carbón fue en su momento, hay muchos minerales que siguen siendo vitales en la economía chilena, por ejemplo. Y el otro caso es, en general, es que América Latina al final contiene el 27% de reservas mundiales de hierro y 51% de cobre. No es un dato menor, ¿verdad? Entonces no es casual que anden rusos, que anden chinos, que anden canadienses, que anden israelíes, que anden suizos, que anden de diferentes nacionalidades, que si ustedes se ponen a ver, si algún día tienen tiempo y pueden ir al ministerio, al MARN y al MEM, y vayan a ver los documentos que las mineras, cuando están haciendo sus solicitudes de exploración y de explotación, es impresionante el capricho y la forma tan, digamos, tan descuidada para hacer las solicitudes que prácticamente hacen exigencias y les está diciendo el ministerio que no pueden hacer porque no han cumplido con tal requisito y vuelven a escribir mandando cartas diciendo de que lo autoricen, prácticamente exigiendo. Y eso lo hacen a través de subsidiarias. Entonces crean empresas, después las disuelven, pero con esa empresa generaron una solicitud, aunque venga de una matriz. Y entonces esta empresa contrata a esta subsidiaria y luego esta subsidiaria contrata a dos y así se va ramificando porque lo que hacen es precisamente confundir para que no identifiquen a los capitales. Y cómo esos capitales están, digamos, circulando en función no solamente del mineral, sino también en los otros privilegios que tienen dentro de sus países estas empresas, sin importarles al final el daño que están causando en el ambiente, ¿verdad?
Y digamos, el otro tema es la inversión de empresas europeas en pesticidas y semillas. Les comentaba hace un rato, sobre todo desde Suiza, Francia y Alemania, que es impresionante, ¿verdad? Que eso no es nuevo tampoco. Viene desde los años 50, 60, pero se profundizó sobre todo en los años 80, 90 del siglo pasado y hoy sigue latente. Y digamos que esta región queda prácticamente en un espacio de negociación y disputa después de la firma de los acuerdos de paz por el control precisamente que los europeos necesitaban de esta región. En algún sentido, inversión económica, pero en otro, estabilidad política frente a la expansión de capitales estadounidenses, ojo con eso, pero también de capitales chinos. Y aquí comento una experiencia, creo que se los platiqué en algún momento en la Universidad Rafael Landívar, un francés que llegó en representación de la Unión Europea, llega a decir abiertamente en una charla, miren, a ustedes les conviene quedarse con nosotros porque nosotros les ofrecemos libertad política, democracia y también inversión. Pero ustedes han tenido toda la sombra de Estados Unidos por mucho tiempo, ya es tiempo que se quiten esa sombra, ¿verdad? Y que entren a negociar con actores serios y que sí van a invertir en su desarrollo. Y por el otro lado dicen, viene los comunistas, viene la China, y ellos lo que van a hacer es, ellos no les van a tener intervención en su estado, pero sí les van a quitar todos sus recursos, así directamente. Eso les estoy diciendo que fue hace unos 10 años, posiblemente 8 o 10 años. Esa mirada, al final, por muy socios y muy aliados que sean, siempre van a ver sus intereses. Ellos no tienen, al final, amigos, sino tienen intereses, ¿verdad? El tema del acuerdo de libre comercio con Centroamérica atraviesa por, digamos, no solo el intercambio comercial, sino también el intercambio cultural, el apoyo de los gobiernos nacionales integrados en la Unión Europea con proyectos de desarrollo, de inversión, pero sobre todo para fortalecer la democracia. Y ahí es donde van a ver ustedes una serie de temáticas que van a ir cambiando con la coyuntura, qué es lo que aportan, qué programas tienen interés. En algún momento fue juventud, luego fue el tema de inversión en programas de atención a mujeres en diversos sentidos, pero que tiene también que ver con los momentos y las coyunturas de cómo están también los movimientos sociales y cómo al final se convierten en ONGs que van debilitando también al mismo Estado en el sentido de cumplir con sus obligaciones. El tratado entre Centroamérica y la Unión Europea, que hablaba de un diálogo político, democrático, cooperación, libre comercio entre los países que ahí ven ustedes, no solamente de Centroamérica, sino República Dominicana, que ya les he dicho que al final es un actor clave para Estados Unidos en la región. No es casual que sea República Dominicana y su trayectoria desde principios del siglo XX en relación con Estados Unidos y con Centroamérica. Y sigue siendo hoy muy importante en ese sentido, en aspectos económicos, políticos e incluso militares. Y ese acuerdo que se negocia, hubo un momento en que la Unión Europea de forma arrogante le dice a Centroamérica, miren, vamos a negociar lo que ya te toca, digamos, de las partes más intensas del tratado, pero no las vamos a hacer en Centroamérica, las vamos a hacer en Perú. Y por lo menos esos gobiernos de Centroamérica se pusieron firmes y le dijeron, no, negociamos en Centroamérica, no en Perú, porque nosotros no pertenecemos a la región andina. Es decir, ese factor de imposición no coincide con lo que pregonan de diálogo político, ¿verdad? Porque obviamente ellos querían amarrar otros aspectos ahí importantes, pero afortunadamente Centroamérica tuvo la capacidad de exigirles que el diálogo fuera más equilibrado y más, digamos, respetuoso en ese sentido con la situación de diálogo como tal. El estado actual de esto es que ha permitido intercambios culturales y económicos, más presencia política de los actores europeos, algunos denostados por los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei,
porque obviamente han apoyado a organizaciones sociales, como el caso de Suecia, el caso de Noruega, que no es que sean gobiernos revolucionarios, sino que son gobiernos pues de democracia, de la socialdemocracia europea, que tienen, digamos, altos índices de desarrollo, también sus contradicciones, incluso con el tema religioso, sobre todo con los musulmanes, pero que han apoyado todos estos movimientos de identidad feministas y demás, que no han sido cómodos para los gobiernos como Jimmy Morales y Yamatei, ¿verdad? A tal punto de que la embajada de Noruega salió de Guatemala y quedó con una pequeña representación, pero no a nivel de embajada, y el asedio que ha tenido la embajada sueca también por apoyar los temas de la identidad maya y los derechos, digamos, de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces entran en esas tensiones que al final no permiten que hayan, digamos, algún impacto en la realidad de los pueblos, pero por otro lado, el Estado tampoco lo hace, ¿verdad? Y bueno, ahí dejaría yo esta parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer. Me he dado a entender con lo que les he compartido, si queda claro. Sí, David, adelante. Ajá, sí. Es que, muy bien, David, lo que pasa que la Commonwealth al final es el resabio que queda del colonialismo británico, sobre todo, ¿verdad? Ahora, esta relación se supone que es una instancia de apoyo entre los estados, pero que no tiene tensión con la Unión Europea. Recuérdense, es que la Unión Europea es más compleja de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque ese supraestado tiene una serie, incluso el espacio Schengen, que es otra forma de organización dentro de la Unión Europea. Es decir, hay varias formas de organización regional interna. Lo que pasa es que en unas pueden participar unos países, en otras no, dependiendo quién tenga el interés de participar o no. Ahora, con el tema de la Commonwealth, digamos, hasta el presente, quizá la Commonwealth no sigue siendo tan relevante en decisiones internas de la Unión Europea. Lo que sí tiene es presencia con los, digamos, bilateral con los estados, ¿verdad? Y eso va a definir, por ejemplo, en una de las cosas donde sí tiene impacto es en las decisiones de independencia. Cuando un país decide independizarse, ¿verdad? Y se está dentro de este rango de relación con la Commonwealth, sí hay un impacto fuerte. No fácilmente van a permitir, digamos, que hayan ciertos aspectos de autonomía y autodeterminación, ¿verdad? Y de independencia. Digamos, sobre todo en países que han tenido conflictos muy profundos, como el caso de las Irlandas, ¿verdad? O el caso de Escocia, que después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, empieza a hablar de su proceso de independencia del Reino Unido, ¿verdad? Y entonces, digamos, sí hay una presencia, pero ya no es tan determinante en términos de bloque regional o de impacto en bloques regionales, pero sí a nivel de estados y la relación bilateral, sobre todo de países que han sido prácticamente los que han generado y han auspiciado el colonialismo. Lo que sucede es que también hay que entender que estas instancias crecieron en un contexto de Guerra Fría, ¿verdad? Y su dinámica en algún momento contribuyó a que estas tensiones fueran subsumidas a partir de la relación de control de ciertas, digamos, potencias, ¿verdad?
Pero con la caída del muro de Berlín, esto también reconfiguró las relaciones de poder, es decir, la prioridad que tuvieron ciertos estados colonialistas en dejar algunas de sus propiedades coloniales en libertad, otras no tanta libertad, ¿verdad? Pero sí todavía con una relación bastante estrecha y que tienen reconocimiento, por ejemplo, a la corona británica, ¿verdad? Como un actor que todavía sigue, digamos, estas cuestiones que a la larga es como una analogía en las relaciones de poder monárquico de los estados europeos, que al final no es que tengan tanta influencia y determinación política en las decisiones de Estado, siguen siendo, digamos, cuestiones representativas, ya no con el poder que tenían antes, en algunos casos, en otros, pues obviamente por las situaciones y propias de los contextos, como el caso del Imperio Británico, ¿verdad? Pero en el caso de España, ya, digamos, son monarquías de alguna manera, por decirlo en términos más coloquiales, simbólicas, ¿verdad? Y eso también responde a las lógicas no solamente de fragmentación después de la caída de la Unión Soviética, sino también al mismo proceso del capitalismo, ¿verdad? Digamos, son figuras políticas importantes, pero que tanto lo político puede pesar más sobre lo económico en términos de intereses. Y como, por ejemplo, haciendo referencia a la Unión Europea, que digamos su mayor momento de conjunción y de explosión va a ser precisamente el inicio del siglo XXI, con el tema de la moneda única, del euro. Cómo eso reconfiguró también las relaciones entre la Unión Europea con los estados europeos a lo interno y con los estados que no forman parte de la Unión Europea, pero también con países potencia como Japón o como Estados Unidos, digamos, en el peso de la moneda y su capacidad frente al dólar, era como moneda que regulaba el comercio internacional. Pero entra el otro tema también. ¿Qué países son afines en ese sentido, aunque tengan monedas fuertes internacionales, pero que coincidan en términos políticos e ideológicos, ¿verdad? Y eso, desde la guerra de independencia de Estados Unidos hasta el presente, ha ido cambiando porque los intereses, obviamente, y los cambios en el orden internacional han impactado totalmente. Países que estuvieron bajo la órbita socialista y hoy están en una dinámica muy diferente, como la parte central de Asia y el occidente asiático, pero no entran dentro de ciertas lógicas occidentales, ¿verdad? O sea, ahí también hay que entender las dinámicas históricas de los países, ¿verdad? Cómo entender, por ejemplo, a la India hoy, o cómo entender a Pakistán y dos países que han estado en tensión permanente todo el tiempo, ¿verdad? Conflicto ideológico, militar, fronterizo, y toda esta relación de los estados que de alguna manera estuvieron supeditados al colonialismo de finales del siglo XIX hasta el siglo XX, ¿verdad? Que tanto estos países también siguen subsumidos en dinámicas propias de aquella época, ya no son las mismas, ¿verdad? Pero no dejan de tener relación. No sé si respondo ahí, David. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengan sobre lo de mañana? Mañana estamos a la misma hora, siempre en la clase para la participación de Sergio Miranda. Les reitero, por favor, la lectura del texto que él nos compartió. Y pues bueno, ya básicamente, gracias Jorge, muy amable. Básicamente ahí cerraríamos lo que a mí corresponde en términos de contenido, ya solo mañana, y mañana les espero estarles compartiendo la información sobre el examen final, ¿verdad? Para cómo lo van a trabajar.
que ahí va a estar ubicada en la plataforma. Si no tienen alguna otra inquietud, consulta, comentarios, duda, lo dejamos ahí entonces. Les deseo muy buena noche, que descansen y